Bienvenidos a quienes nos visitan. Hay visita de afuera, viejos conocidos también, qué bueno tenerlos por acá, amigos, familia también. Siéntanse en casa. Es bueno que es como un intercambio, como que hay varios que salieron y varios que llegan a visitarnos. Déjenme contarles, estamos en este tiempo en una serie de predicaciones en un capítulo de la Biblia, solamente un capítulo, el capítulo 1 de Efesios. Y hemos desarrollado una serie que llamamos Regalos que son posibles gracias a Jesús. Y hemos venido viendo varios regalos: el amor incondicional, la libertad, el perdón de Dios. Y hoy vamos a ver uno en particular que es la luz y la sabiduría. ¿Sí? Luz y sabiduría. No sé si han escuchado esta expresión: él necesita que alguien le abra los ojos. ¿Han escuchado esa expresión? Es que él o ella necesitan que alguien le abra los ojos. ¿Cuándo uno dice eso? Muchas gracias. ¿Cuándo dice uno eso? Cuando una persona está con algún tipo de problema, con un camino equivocado, ¿qué más? Cuando una persona es terca. ¿Cuándo es qué? Está en una mala relación, una relación, como dicen los muchachos, soy tóxica. Con la tóxica es. Cuando una persona está haciendo un negocio de manera obsesionada y todo el mundo sabe que eso no va a dar por ningún lado, pero la persona sigue. Cuando las personas toman decisiones impulsivas y uno está tratando de darle consejo, pero cuando las personas buscan la felicidad en lugares que uno sabe que nunca la van a encontrar, que de hecho les destruye la vida, pero ahí es donde uno dice: esta persona necesita que alguien le abra los ojos. Así que parece que en la vida hay muchas cosas que nosotros vemos de frente, pero viendo no la vemos, que son como ocultas para nosotros, aunque son evidentes para otros, ¿sí? Hay como algo de ceguera que uno tiene en la cotidianidad de la vida. Parece que uno tiene momentos donde el entendimiento, la sabiduría, como que es nublada, o como dice la expresión bíblica, donde los ojos del corazón están entenebrecidos o cerrados. ¿Listo? Creo que nosotros tenemos, al pensar en eso, muchos ejemplos personales, ¿cierto? Uno se le vienen como personas. Claro, yo sí tengo la ovejita negra de la familia, ¿cierto? Algunos dirán: vea, sí, escuche que le están hablando, la esposa, amigos, pero si somos honestos, creo que también tenemos algunos testimonios personales en los cuales nosotros hemos estado cegados por algo. Y después de que pasan las circunstancias, a veces las consecuencias, uno dice: uy, yo cómo no vi esto. Ahora, ¿qué fruto trae esa condición, esa neblina, ese entenebrecimiento de nuestra comprensión a nuestra vida? Pues por supuesto nos hace actuar de forma impulsiva, torpe, ser incautos, ser desprevenidos, actuar sin sabiduría, de manera como errática en todo lo que hacemos: negocios, decisiones, relaciones, la orientación. Pero sobre todo, si uno vive así, uno comete muchos errores al definir también el propósito de su vida. Es decir, uno tener el corazón en oscuridad o entenebrecido el entendimiento es una cosa muy peligrosa, no solamente para uno, sino que también uno daña a sí mismo, a la gente que está alrededor de uno. La verdad es que nosotros no podemos tomar decisiones sensatas con los ojos cerrados y con el entendimiento nublado. Yo creo que por eso es que es tan frecuente esta oración de: Señor, dame sabiduría,
Señor, dame entendimiento. Señor, ilumíname. ¿Se han dado cuenta que no ora mucho por eso? Como que ilumíname, Señor. Porque sí, reconocemos que parece que muchas veces, aunque son cosas evidentes, no las logramos ver. El problema es que no solamente a veces no vemos, sino que hay otro dicho que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Porque también a veces sí nos damos cuenta de que estamos cerrados, pero no queremos ver. No queremos ver, así que uno no quiere tampoco orar. En todo caso, si experimentamos esta falta de luz en nuestra vida, esta falta de sabiduría, esta ceguera espiritual, la pregunta es cómo se abren esos ojos. Uno cómo abre esos ojos. Por supuesto, la evidencia nos muestra que uno necesita de otros y que muchas veces las circunstancias de la vida son las que ayudan también a ver los ojos. Ahora, mi pregunta es si nosotros tendremos esa misma ceguera, no solamente para la cotidianidad de la vida, sino si también tendremos esa ceguera para nuestra relación con Dios. ¿Ustedes qué creen? ¿Será que uno también tiene cegueras espirituales? Ahora, yo quisiera proponerles que en realidad mucha de nuestra ceguera en la vida, nuestro entenebrecimiento, nuestra oscuridad, lo que no logramos ver con tanta claridad, que nos lleva a actuar de manera tan errática, está directamente relacionado con nuestra falta de comprensión y conocimiento de quién es Dios y qué es lo que Él ha dado. Mi teoría y lo que quiero compartirles hoy a través de esta carta de Efesios es que sí, uno experimenta normalmente una oscuridad en su vida y una ceguera que no le permite ver, el corazón está entenebrecido, y eso está directamente relacionado con lo que tú conoces acerca de Dios. Y la palabra nos va a mostrar hoy que entre más tú conozcas a Dios, más luz vas a tener para todo en la vida, para cualquier decisión, para cualquier negocio, para cualquier relación, para entender el propósito de tu vida. ¿Sí? Así que el tema de hoy es un tema muy, muy importante. Quiero pedirle al Señor que por favor nos guíe al estudiar su palabra. Cierren sus ojos conmigo y oremos un momento. Padre amado, gracias por darnos su palabra y porque lo vemos en todas las escrituras. Tú quieres darnos luz. Tú describes este mundo como un mundo de oscuridad y nuestro caminar y nuestro entendimiento como un entendimiento nublado y entenebrecido, aún muchas veces cuando te conocemos a ti. Por eso es tan urgente, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, ilumines los ojos de nuestro corazón, no solamente para ser más sabios y sensatos en la vida, sino para vivir con más sabiduría, con un enfoque de cómo ves tú la vida y cuál es su propósito para con nosotros en ella. Abre nuestro entendimiento, Señor, hoy, y que tu palabra de alguna manera revele por tu espíritu lo que quizás a veces es tan nublado para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a la parte en Efesios donde Pablo acaba de describir todas las bendiciones espirituales en Cristo. Él describió que al Padre que nos adoptó y nos eligió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos suyos, sus hijos. ¿Recuerdan eso? Nos muestra al Hijo. Este texto de Efesios es hermoso, como muestra toda la Trinidad en acción. Muestra al Hijo, que es quien vive la vida perfecta y muere en nuestro lugar. Él es el que nos libera de la esclavitud de nuestros pecados, pero también nos libera de las consecuencias de nuestros pecados. Y el último que vimos la semana pasada es el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Sella.
que el Espíritu Santo nos sella, una de las cosas que hace, como la garantía de la herencia que está esperando para nosotros, gracias a Cristo Jesús. Ahora Pablo va a comenzar en el versículo 15 del capítulo 1 a hacer una oración. Permítanme compartirse. Por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó dentro de los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies. Vamos a dejarlo hasta ahí, que las últimas líneas las estudiaremos la próxima semana. Si ustedes se dan cuenta, Pablo empieza esta oración con un sentido de profunda gratitud a Dios, una gratitud constante por dos cosas. ¿Qué es lo que él ve en el pueblo? La fe que tienen en Jesús y el amor que se expresan los unos a los otros. Es decir, cuando se refiere a los santos, está refiriéndose a la iglesia. Parece que a Pablo le llegó un informe de la iglesia de Éfeso donde mostraba, ¿cierto? Donde le mostraban y le contaban que en verdad esta iglesia estaba creciendo de una manera muy hermosa en las dos cualidades que muestran la madurez, no solamente nuestra, sino la madurez de una iglesia. Dos cualidades: que aman profundamente a Dios y que aman profundamente a los hermanos alrededor de ellos. ¿Se dan cuenta que es como el mismo resumen que Jesús hacía de la ley? ¿En qué se resume la ley? Ama a Dios con todo tu corazón, todo tu alma y todas tus fuerzas, y ama al próximo como a ti mismo. Pablo está agradecido con el Señor, porque estos hermanos están evidenciando que realmente son seguidores de Jesús en eso, no solamente en una fe constante en Cristo y creciente, sino en un amor que a lo largo de la carta de Efesios se va a mostrar en la diversidad, que se aman personas que antes eran enemigos naturales y que se aman ayudándose, cuidándose, exhortándose en amor. Y Pablo está contento por eso y constantemente está orando. ¿Desde dónde es que Pablo está orando? Desde la cárcel. Muy bien, desde la cárcel. Pero nuestro texto nos lleva, en el versículo 17, a una serie de oraciones, unos motivos de oración, que básicamente desde el versículo 17 ustedes ven ese pido, y ahí comienza Pablo, pasa de la gratitud a la petición. Y el texto en sí tiene dos grandes peticiones. Pablo va a orar para que el Señor le dé a la iglesia un mejor conocimiento de Dios. Y segundo, va a orar para que Dios les dé iluminación de los ojos del corazón, para que conozcan las bendiciones que ahora son suyas en Cristo Jesús. Esas dos cosas son nuestra oración y es nuestro estudio de hoy. Así que vamos a estudiar estas dos oraciones, porque Pablo pide, uno, que la iglesia conozca más a Dios, y porque pide que la iglesia conozca más y comprenda más las bendiciones de Dios. Arranquemos por la primera: un mejor conocimiento de Dios. Lo primero que salta de pregunta es: ¿por qué ora Pablo esto si esta gente no solamente son cristianos,
sino que son una belleza de cristianos. ¿Recuerdan qué es lo que él está escuchando de ellos? Que aman profundamente a Dios y que se aman profundamente entre ellos. Entonces, ¿por qué orar que conozcan más a Dios? Claro, ¿no? Uno dice, no, pues dilo ahí, si van tan bien. Y la verdad es que uno sí puede estar dentro de la iglesia haciendo las cosas prácticas de la iglesia, como caminar con un temor reverente de Dios y sirviendo, tratando de ser una buena persona, servir a los hermanos que están alrededor, amarlos, ser hasta filántropo en la manera en que uno administra sus recursos, su tiempo, para que otros puedan ser servidos y cuidados. Pero aún así, uno puede vivir en la vida como creyente conociendo muchas cosas de Dios, pero no conociendo a Dios. ¿Listo? Conociendo muchas cosas de Dios, pero no conociendo a Dios. Mis hermanos, ustedes no se imaginan la cantidad de personas que yo he conocido así. Sí, gente impresionante, una capacidad teológica, saben mucho de Dios, pero es evidente en la manera que viven su vida que no lo conocen y que no lo disfrutan, que no descansan en él. Entonces toda esta información está aquí y a veces ese es el desafío más grande, cuando uno sabe muchas cosas, que baje de aquí a aquí. Y de hecho, algo que yo admiraba profundamente de nuestro hermano Cándido, quienes de pronto están aquí visitándonos, Cándido era nuestro miembro más anciano de la iglesia, por eso es que lo atesoramos tanto, ¿sí? Para que nos visitan por primera vez. Algo que yo amaba mucho de Cándido era eso, la sencillez de su fe. Sencillito. Él no sabía ni de las 5 solas, ni de la soteriología, ni de la escatología consumada, ni nada de esas vainas. Pero una fe tan firme, tan sólida, tan sencilla. Decía, esto es mucho más real que todo el conocimiento que a veces yo puedo tener. Y le decía a Cándido, hermano, yo quiero tener esa fe que usted tiene. Así que sí, hermanos, uno puede tener mucho conocimiento de Dios. Mucho. Pero no conocer a Dios. Yo creo que por eso es que Pablo ora esto. Ahora dice este gran predicador Charles Spurgeon: nada ensanchará más el intelecto, nada magnificará más el alma del hombre que una investigación devota, seria y continua del gran tema de la deidad. Y aunque nos hace humildes y nos ensancha, este tema es intrínsecamente consolador. Existe en contemplar a Cristo, un bálsamo para todas las heridas. En meditar en nuestro Padre hay una quietud para todos los dolores, y en la influencia del Espíritu Santo una cura para todas las llagas. Decía Charles Spurgeon: ¿deseas perder tu tristeza? ¿Deseas ahogar tus preocupaciones? Entonces anda y sumérgete en el profundísimo mar de la Trinidad. Piérdete en su inmensidad y saldrás como un lecho de descanso, refrescado y revitalizado. No conozco nada que pueda consolar más el alma, calmar más las olas tempestuosas de la tristeza y la aflicción y traer más paz a los vientos de la prueba que una meditación devota sobre quién es Dios. Conócelo a Él y una expresión pues aquí como medio paisa de esto tan bonito que Él dijo, ¿no? Mis hermanos, no podemos contentarnos con conocer cosas de Dios, con conocer a Dios de formas superficiales. Esta es una oración y una invitación al mismo tiempo de que quien conoce a Cristo y quien lo quiere seguir ha de dedicarse devotamente, como dice Spurgeon, ¿a qué? A conocer a Dios. De hecho, que ese también debe ser uno de nuestros más grandes clamores. Señor, yo quiero conocerte más. Porque sí, la palabra me muestra que cuando yo no te conozco, yo me pierdo. Cuando yo no te conozco bien, empiezan las ansiedades, las tristezas, los temores. Así que, Señor, ayúdame a conocerte más. Y no quedarme, como regañaba el escritor de Hebreos, a los receptores, que siempre tenía que darle la misma leche espiritual y que no avanzaban. Ahí se quedaban estancados. Danos más de ti, Señor.
Nuestro privilegio como seguidores de Jesús no solamente es conocer de Él, sino conocerlo a Él de forma personal. Entonces, ¿qué requiere eso? ¿Será que entonces eso significa que yo necesito estudiar teología? De pronto. Hay varios autores que dicen, sí, cada cristiano debería estudiar teología. Debería ser un teólogo en la práctica, dedicar su mente y su corazón a eso. Pero Pablo dice que él pide particularmente, no que se inscriba en un seminario ni en algún curso en particular. Él pide espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Porque definitivamente conocer a Dios tiene que ser algo que como que se le abre a uno, que alguien más le hace a uno. Y aquí está la acción, una de las tantas acciones del Espíritu Santo que revela no solamente nuestro pecado, sino que también nos revela quién es Dios. Importante hacer la claridad, mis hermanos, dependiendo de los contextos en los que vengamos, que cuando Pablo habla aquí de una revelación del espíritu de revelación, no es un espíritu diferente al Espíritu Santo, no es un espíritu que tengan hermanos especiales que tienen revelaciones especiales para decir cosas que no están en las Escrituras. Es importante hacer esa claridad. No es que haya una nueva revelación, es que el Espíritu Santo nos revela lo que Dios ya ha dado en su palabra, ¿vale? ¿De qué se trata esa revelación? Es muy interesante, mis hermanos, que al estudiar el texto, en esta oración de Señor, abre el entendimiento, me topé con que Pablo oraba mucho por eso. Oraba mucho porque conozcamos más a Dios. Vayan a las cartas paulinas y se van a dar cuenta que él constantemente ora, Señor, que conozcan más tu voluntad, que te conozcan más a ti, que conozcan más tus propósitos. Constantemente. Pero una cosa que me pareció preciosa de un autor que estaba estudiando es que todas las veces que Pablo ora eso, las 4 cartas que él hace, son las 4 cartas que escribe desde la cárcel. Como si las pruebas y las dificultades impulsaran mucho más ese clamor. Porque conocer a Dios le da perspectiva a la vida, a lo que experimentamos y vivimos, a lo que perseguimos. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Colosenses 1, 9 y 10. Desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Notan que cuál es la oración? Pareciera que uno todavía no comprende del todo y que hay mucho más por explorar de Dios. Y las Escrituras nos muestran que definitivamente esto de abrir los ojos del entendimiento es algo que alguien más tiene que hacer por nosotros. ¿Recuerdan los discípulos en el camino de Emaús? ¿Sí recuerdan la historia? Que se van a comer con él y no saben quién es. Y cuando parte el pan, dice que Dios les abrió la mente. Dios dijo, ¡ah! Era Jesús, ¡pum! Se desapareció. ¿Recuerdan a Pablo cuando están predicando en Hechos 16 a un grupo de mujeres que están como lavando? Y dice que Dios le abre el corazón a Lidia para que entienda el mensaje. ¿Se ve? O cuando Moisés también le dice al pueblo, ya en Deuteronomio, que Dios a ellos todavía no les ha dado un corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Entonces, esto sí nos pone en el mapa en que abrir los ojos del entendimiento, abrir nuestro corazón para conocer a Dios, es algo que única y exclusivamente está en la potestad ¿de quién? De Dios. Pero ha de ser algo que perseguimos y oramos constantemente. ¿Para qué? Colosenses capítulo 1, versículo 10. Después de que Pablo ora la misma oración, dice: para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Porque, mis hermanos, conocer a Dios le cambia a uno la vida, le muestra cómo vivir, de forma que no solamente agrada a Dios, sino que es fructífera, una vida, que da frutos. Eso produce conocer a Dios. Entonces, desconocer a Dios
¿qué producirá? Una vida infructuosa. ¿Vale? Ahora Pablo continúa la oración, ahora ya no solamente para que conozcan a Dios, sino que el Señor ilumine los ojos del corazón para que entiendan tres cosas en particular que Dios les ha dado. Hablamos ahorita de esta oscuridad, de la ceguera que tenemos, y admitimos que nosotros también la hemos sufrido y la sufrimos hasta el día de hoy, que hay muchas cosas que nosotros no conocemos de Dios. Pablo ora, mi oración es eso: abre los ojos de su corazón, o que los ojos de su corazón sean iluminados, porque están ¿en qué? Oscuridad. La palabra corazón en la Biblia, ustedes saben que significa como el núcleo del ser humano, donde se procesan las emociones y el intelecto, es como el centro de operaciones. Este centro de operaciones necesita de la iluminación del Señor, y que ese corazón que tiene ojos sean abiertos para que vean. Y en las Escrituras es claro que uno puede tener un corazón entenebrecido, un corazón hostil, un corazón cegado por Satanás, pero que eso puede ser quitado por Dios. Y Pablo continúa en los versículos 18 en adelante diciendo: ¿qué es lo que él quiere? Que se ilumine. ¿Y para qué? ¿Para qué? Mi oración es que los ojos de su corazón le sean iluminados para que, uno, sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Dos, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y tres, cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Tres cosas que Pablo quiere que estos hermanos, Dios les ilumine para que ellos puedan comprender, conocer, saber, hacer suyas estas tres cosas: esperanza, riqueza, poder. Llamado, herencia, poder de Dios. ¿Qué está pidiendo Pablo ahí? En la primera, ¿por qué Pablo pide que haya esperanza? La esperanza de estos hermanos descansa, recuerdan los versículos de arriba, en que Él los ha llamado. Esta es una esperanza que trae una profunda seguridad a sus vidas. La siguiente es la riqueza de la gloria, de la herencia de Dios en los santos. Y ahí es muy interesante que todo el tiempo cuando yo estudiaba este texto pensaba en la herencia que Dios ha prometido que nos dará. Pero la construcción que Pablo está haciendo aquí, de hecho, está pidiendo que nosotros, como su pueblo, entendamos que la herencia de Dios somos nosotros. Que nosotros podamos entender cuál es el lugar que tenemos en el corazón de Dios. Porque nosotros, su pueblo, este pueblo imperfecto y pecador, es la herencia de Dios. Y que puedan entender ese valor y ese lugar precioso que tenemos en el corazón de Dios gracias a Cristo Jesús. Y por último, esta es una de las oraciones que yo más he estado como haciendo por estos días en mi vida: ese tema del poder de Dios. Es para como curioso eso, porque Pablo ora que los hermanos puedan ver ese impresionante poder de Dios que actúa a favor de los que creen, y que ellos puedan ser iluminados para que entiendan que nosotros, los seguidores de Jesús, tenemos un enorme poder, no de nosotros mismos, pero sí que nos ha sido conferido. Y por si de pronto queda la duda de ese poder, es como poder para qué o poder de dónde, Pablo deja atrás esto y empieza a explicar cuál es ese poder. ¿Qué fue lo que hizo ese poder? Ese poder resucitó a Cristo de entre los muertos, lo sentó a la diestra del Padre, lo puso por encima de toda autoridad, poder, dominio, y lo dio por cabeza a la iglesia. Ese poder que hizo eso sobrenatural es el poder que está operando a favor de ti y de mí. Ese mismo poder. Yo creo que no hay nada en lo que yo experimente más ceguera que en eso.
yo leo esas palabras y digo, Señor, aquí yo siento que hay algo que todavía no logro comprender, porque es que son muy grandes y uno se siente tan frágil y tan débil. Pero tú dices que eso está ahí. ¿Por qué Pablo obra esto, mis hermanos? Porque Pablo quiere esperanza, comprensión de la esperanza que tenemos en su llamado, la riqueza que nosotros representamos para Él y el poder que Él nos ha dado para poder soportar, para ir adelante. Si te pones a pensar, cada oración que nosotros hacemos, la hacemos porque hay una realidad que nosotros estamos observando, ¿sí? Entonces, ¿por qué oramos por sanidad? Porque hay una enfermedad. ¿Por qué oramos por provisión? Porque hay una escasez, ¿cierto? ¿Por qué oramos por luz? Porque hay oscuridad, así sucesivamente. Así que, ¿por qué Pablo estaría orando por esperanza para la iglesia? Si no es porque, de alguna manera, la iglesia experimenta mucha desesperanza, desilusión, desánimo en este mundo. Y Pablo está pidiendo que por favor Dios ábrele los ojos para que ellos puedan ver esa esperanza de tu llamamiento, porque ellos se van a enfrentar en esta vida, en este mundo caído, con muchos momentos de desesperanza y van a tratar de buscar la esperanza en otro lugar, en otras personas, en otras cosas, en otras posesiones, porque no conocen a Dios. ¿Listo? ¿Por qué Pablo oraría que ellos puedan conocer la riqueza de la herencia de los santos? Porque Pablo quiere que los hermanos entiendan ese papel y lugar especial que la iglesia, así imperfecta como es, tiene en el corazón de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué oraría eso? Si no es porque uno sí siente cierto desazón de que uno no es valioso, especialmente el pecado y el acusador. Constantemente uno nos recuerda eso. Y Pablo quiere que ellos levanten su corazón para recordar que así, aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Y que atesoren eso. Señor, ábreles por favor el entendimiento para que entiendan cuánto tú los anhelas y cuánto tú los amas. Porque cuando uno no entiende eso, mis hermanos, uno va a tratar de encontrar su valor en otro lugar y va a vivir perdido en la vida. Y el último es porque Pablo ora para que la iglesia por favor entienda ese impresionante poder, porque él no escatima palabras en describir eso, porque Pablo ora para que ese impresionante poder que levantó a Cristo de los muertos y lo subió a los cielos y lo puso sobre todo, eso está operando en ti. Señor, que ellos entiendan eso, por favor. Desde una cárcel, ¿no? Por favor, que ellos entiendan eso, Señor. Ese poder que está operando a favor de ellos, Padre, por favor. ¿Por qué será? ¿Para qué uno necesita poder? ¿Y cuándo necesita poder? Si no es en medio de la fragilidad, de la debilidad, de la incapacidad, ¿cierto? Y Pablo ora, por favor, Señor, ayúdales, ábreles el entendimiento, ilumina su corazón, que ellos puedan ver esto. ¿Ven el corazón pastoral detrás de esta oración? Parece que hay un pastor que conoce mucho a su congregación y se da cuenta que sí, ellos viven en desesperanza, en fragilidad, en impotencia, en una búsqueda de sentido de la vida, y él sabe que eso no es. Así que la oración no es: Señor, bendícelos con ese trabajito, Señor, dales la salud, prospéralos en ese negocio, dales ese viaje, concédeles esa esposa o ese esposo, dales esos hijos. Esa no es la oración de Pablo, porque de eso no se trata la vida. Me encanta esa descripción que hace J.I. Packer en este libro de El conocimiento del Dios Santo. Espectacular. Dice J.I. Packer: somos crueles para con nosotros mismos cuando intentamos vivir en este mundo sin conocimiento de ese Dios, de quien es el mundo y que lo dirige. Para los que no saben nada en cuanto a Dios,
este mundo se torna en un lugar extraño, loco y penoso, y la vida en él se hace desalentadora y desagradable. ¿Para quiénes? Para quienes no conocen a Dios. El que descuida el estudio de Dios se sentencia a sí mismo a transitar la vida dando tropezones y errando el camino como si tuvieran los ojos vendados, por así decirlo, sin el necesario sentido de la dirección y sin comprender lo que ocurre a su alrededor. Quien obra de ese modo ha de malgastar su vida y perder su alma. Nuestra meta al estudiar la deidad debe ser la de conocer mejor a Dios mismo. Debe interesarnos ampliar el grado de acercamiento, no solo a la doctrina de los atributos de Dios, sino al Dios vivo que los ostenta. Impresionante ver esto, mis hermanos. Somos crueles con nosotros mismos cuando tratamos de vivir en esta vida sin conocer a Dios. Andaremos dando tumbos y tropezones. No solamente perderemos nuestra vida, la malgastaremos, sino que perderemos también nuestra alma. Por eso es que Pablo ora. Parece que aquí hay un pastor que está pidiéndole: Señor, no permitas que gasten su vida en lo que no es. Tratando de acercarse a ti, y sí, amándote y amando a los hermanos, pero con un corazón desenfocado, sin conocerte, conociendo mucho de Dios, pero no conociéndote a ti. Señor, no permitas que mis hermanos en Éfeso vivan en esta desesperanza, en esta frustración, en esta incapacidad, en estas búsquedas sin sentido. Señor, que te conozcan a ti, que conozcas todo lo que tú has hecho para darles vida. Porque cuando ellos entiendan eso, Señor, como decía Spurgeon ahorita, no solamente trae sentido a la vida y frutos para Dios, sino una profunda paz al alma. ¿Tú quieres vivir así? Entonces dedícate a conocer a Dios, porque entre más lo conozcas, más vas a vivir en quietud, enfoque, con luz y con sabiduría de Dios. Mis hermanos, ¿por qué este texto un 24 de diciembre? Porque si el tema es conocer a Dios, ustedes recuerdan en Juan capítulo 1 versículo 18, cuando Jesús mismo dice: nadie ha visto jamás a Dios. Cuando Juan dice: nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Ok. Entonces aquí tienes una gran pista. Y esto es algo que yo le recomiendo a las personas que apenas están empezando a conocer al Señor y a buscar como de qué se trata todo este tema de conocer a Cristo y cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Yo les digo: mira, siempre me dicen, entonces arranco por Génesis. Y dije: ¿sabes qué? ¿Por qué no das tus primeros pasos tratando de conocer a Cristo? ¿Por qué se los digo? Porque si conocen a Cristo, entonces conocerán a Dios, conocerán su voluntad. Mis hermanos, este 24 de diciembre que conmemoramos culturalmente y tradicionalmente la encarnación de nuestro precioso Salvador Jesús, yo quisiera alentarlos a que, como uno de los propósitos para el próximo año, también hagas tuya esta oración de Pablo. En serio, tómala y escríbela y ponla en tu Biblia constantemente, ponla como una agenda de oración y órala. Señor, ayúdame a conocerte mejor. Señor, abre mis ojos, por favor, ilumíname. No para tomar una decisión solamente, no para saber con quién me voy a meter, no para saber qué negocio voy a hacer. Eso es importante, pero hay cosas más importantes por las cuales orar. Señor, yo quiero ver eso. Yo quiero recordar esa esperanza de tu llamamiento. Yo quiero recordar la riqueza de la herencia que soy para ti. Señor, ayúdame a recordar que hay un poder sobrenatural para esta vida, que me sostiene, que me sustenta, que me ayuda, que me lleva hacia adelante. Señor, ayúdame a vivir la vida contigo y para ti.
para que yo viva enfocado, para que yo no viva perdido, ni siendo tan torpe dando tumbos por todas partes. Señor, yo necesito conocerte más a ti. Y entonces mi vida tendrá sentido. Quiero recordarles por último, para que oremos, cuál era el ministerio de Jesús. Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Se levanta Jesús y lee este texto. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. De una manera preciosa Jesús toma Isaías y dice: yo vine para eso. No es que Él iba a ir a las cárceles de Jerusalén y empezar a abrir las celdas. Él estaba hablando de algo más que estaba pasando, de una esclavitud más profunda, de una ceguera más profunda, de una cautividad más horrible. Para eso vino. Así que hoy yo quisiera recordarles, como ahorita que van a sonar las novenas, el ven, ven, ven y toda la cosa, que tú recuerdes, por favor, que este pequeño niño que se conmemora hoy todavía vino para que tú y yo tengamos sabiduría, luz en esta vida, que nada te ayudará a vivir con más sensatez en la vida que conocer a Dios, seguir a Cristo, producir frutos para su gloria. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor esa oración? Cierra tus ojos conmigo y vamos a orar esta oración de Pablo. Padre, queremos pedir que nos des espíritu de sabiduría y de revelación para conocerte mejor. Oramos, Señor, que nuestros ojos, los ojos de nuestro corazón, sean iluminados por ti, para que comprendamos cuál es la esperanza de tu llamado para nosotros, cuál es la riqueza de tu herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de tu poder que opera a favor de nosotros los que creemos. Sí, Padre, eso te pedimos. Danos tu luz, esa luz que vino al mundo a iluminar la oscuridad en la cual nosotros nos reconocemos. Y te pido no solamente por nosotros quienes caminamos con Cristo, que hemos rendido nuestro corazón a ti, que nos ayudes a entender, sino que también oro especialmente en esta época por aquellos que están buscándote, aquellos que han empezado a experimentar el desazón de lo que esta vida supuestamente promete y que están buscando en ti una respuesta. Yo te pido especialmente a ellos, ábreles entendimientos, como a Lidia, como a los discípulos, como a tu pueblo. Abre los ojos para que puedan ver que la vida de verdad está en Jesús. Pero también pido por nosotros como iglesia que nos uses hoy, Señor. Tú sabes que vamos a salir de aquí quizás a lugares con familiares, amigos, vecinos. Te pido que hoy especialmente podamos de sentir de tu Espíritu no solamente esta iluminación, sino también la capacitación, el equipamiento para cumplir ese llamado que nos dijiste. Ustedes son ahora la luz del mundo. Permite que nuestras vidas frágiles,
débiles, imperfectas como somos, puedan hoy irradiar tu luz en el lugar donde nos reuniremos y festejaremos, con las personas que hablaremos. Señor, danos de tu luz y que te podamos ver más grande, para que también esta noche o esta tarde nuestra boca hable también de la belleza y la grandeza y la suficiencia y el gozo y la vida y la belleza que hay en Jesús, ahora disponible para todo aquel que se arrepiente y cree. Úsanos, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.